Bueno, venimos luego de la pequeñísima pausa aquí en Libre Opinión con la promesa de tener toda la política social económica a través del licenciado Alberto Onganía. Y usted sabe, y si no lo sabe se lo digo, Alberto Onganía no es licenciado ni en magia ni en adivinación, es licenciado en marketing. Y él predijo que el próximo presidente de los argentinos iba a ser Javier Milei, lo fue, y ahora predijo una semana, 10 días antes de las elecciones bonaerenses, predijo que iba a ganar por más de 10 puntos la oposición. Así fue, así que tuvimos la primicia exclusiva, ¿dónde? Aquí, en Libre Opinión, en cuanto al olfato político de Alberto Onganía. Que le decimos muy, pero muy buen sábado, muy buen día. Alberto, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Me gustó eso del licenciado en magia. No sé si está esa carrera, no, licenciado en comercialización y en marketing político. Bueno, en primer lugar, lo que yo recomiendo hacer, si alguien quiere hacer un análisis, no leer los resultados de ningún encuestador, porque así como hay fábricas de zapatos, de cartera, de ropa, todo tipo de emprendimientos, también están las fábricas de resultados de una encuesta, ¿no? Que cobran, que vos después los ves sonrientes cuando le preguntas, ¿cómo se equivocaron? Están sonrientes porque ya cobraron por el trabajo de anunciar un resultado falso, porque son que ni siquiera salen a hacer una encuesta, inventan resultados porque es parte de su trabajo. Yo creo que es una tarea ilícita porque engañar a la gente no es un trabajo. Y después, bueno, lo que hay que analizar, obviamente, es lo que realmente el de a pie es el que tiene la opinión y las cosas como se van dando por ese gran porcentaje de argentinos que se decide en la última semana. Acá se polarizó nuevamente una elección, lo llevaron al plano nacional. Unos decían kirchnerismo nunca más y a mi gusto ridículamente se vistieron todos de violeta, parecían pitufos, depende de con qué cámara lo mirara. Y los otros que decían, bueno, para frenar a Milei, hay que votarnos a nosotros, ni que fuera que se va a solucionar los problemas de la provincia frenando a Milei. En definitiva, en el medio el votante, y el votante le dijo que no al gobierno nacional en mayoría, ¿no? Hay un porcentaje que le dio su voto, pero la mayoría de los bonaerenses le dijeron que no, y sí, lo que estábamos diciendo en el programa anterior, el sábado anterior, que la diferencia, más allá de lo que decían en el gobierno, que era un empate técnico, que ahí iba a haber una diferencia importante, cercana a los 10 puntos, ¿no? Una diferencia muy importante. Yo creo que el resultado no es a favor, y hay muchos que coinciden en esto conmigo, que no es un resultado a favor del kirchnerismo, ni mucho menos. Hay una parte que sí, un 23, 24% de los bonaerenses sí, pero hay un porcentaje muy importante que es no al gobierno nacional. Y no porque justamente la situación económica de los argentinos y los bonaerenses también, la Argentina es toda, está muy delicada y muy comprometida, el trabajador, el comerciante, el autónomo, todos están muy mal porque justamente no logran recuperar el poder adquisitivo del salario. Ya son muchos meses que siempre repetimos lo mismo, el salario sigue cayendo, ahora dan los números de la inflación 1,9%, que todos sabemos que es un invento, son inventadas. Este gobierno lo hace y el otro no, no, el otro también lo hacía. Pero ¿qué pasa? En este contexto, los perjudicados también van a ser los trabajadores porque el salario lo van a ajustar por la inflación y al trabajador que le aumentó todo 7, 8%, le van a aumentar 1,9%.
¿Cómo toma esta derrota el oficialismo? Bueno, creo que equivocadamente, porque dicen, bueno, esto fue un fracaso político, vamos a armar una nueva mesa política y ahora todos vamos a hablar con los gobernadores, no hablamos con el intendente en Provincia de Buenos Aires, acá vamos a hablar con los gobernadores, y esto lo vamos a remontar para octubre. Pero ojo, del plan no se toca nada, el plan está perfecto y a mí no me van a hacer mover 1 milímetro del objetivo del déficit fiscal. Bueno, el votante se queda anonadado de estas declaraciones porque justamente lo que piden es un cambio en este modelo porque, a ver, el déficit fiscal, ¿no? Que tanto defiende el gobierno, y el déficit financiero de los argentinos, de los bolsillos de los argentinos, ¿qué pasa? Porque las tarifas siguen aumentando, las BTV, lo que valen comparado un año nomás para atrás, no son esos números de 1,9, 2% mensual, los aumentos en las tarifas, en el gas, en la luz. Esto es muy malo para el gobierno porque justamente lo que están haciendo es negar la realidad y la van a poder negar y la van a poder porfiar hasta el día de las elecciones, que va a venir otro revés. El dólar no lo pudieron frenar a pesar de las advertencias del ministro Caputo, tenemos reserva para frenar el dólar. Bueno, el dólar oficial se disparó. Vos acordate que nosotros creo que 1380, 1385, por ahí estaba el 1 de septiembre el dólar oficial. Hoy ayer cerró 1467. ¿Y esto qué implica? Bueno, todas las importaciones que nosotros estamos viendo en cada supermercado, en cada tienda de ropa, cada vez que agarramos una zapatilla, ya no es más producto fabricado en Argentina. Todos los productos importados que están entrando a nuestro país, vemos los contenedores por las calles de nuestra querida Argentina, por todos lados está entrando una gran cantidad de productos importados y todo esto están ligados al dólar oficial. Las importaciones están ligadas al dólar oficial. Entonces, esto es el porcentaje que aumentan los productos, no el 1,9%. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? Que este nuevo fracaso que van a tener en las elecciones en octubre, espero que les muevan un poco los objetivos, porque hablan de la micro como, viste, bueno, sí, parece que las mejoras no llegó a la micro. Pará, si la micro, por más que lo digan en diminutivo, es lo más importante. La micro es el 80% de los ciudadanos de este país. La macro será el 20%, el bolsillo del 20%. Nosotros, a la micro, por más que está mal dicho micro, porque la verdad que es más importante de toda la economía, es el motor del futuro de los argentinos. Los otros son números, como decían en aquella época los conservadores, país rico, pueblo pobre. Claro, el empresario, acá y en todas partes del mundo, y ojo, cuando yo digo el empresario, los autónomos, monotributistas, pyme, mini pyme, no piensen que estoy hablando de ellos, porque ellos son héroes de nuestra patria que la pelean todos los días. Los empresarios son ese 6-10% de grandes compañías que tienen los países y Argentina, por ejemplo, la capacidad de empleo que tienen las multinacionales representa entre un 5 y un 6%. Esos tienen una voracidad desmedida de ganar, que pueden tener una montaña de oro de 500 kilómetros de alto, con chicos muriéndose al lado que no se les mueve un pelo, y pasa en muchas partes del mundo donde estas empresas facturan fortuna, billones de dólares
en países donde los niños se mueren de hambre. Entonces, la teoría macro del derrame no funciona ni acá ni en ninguna parte del mundo. Un Estado reducido a la mínima expresión y que las empresas sean las encargadas de la economía no funciona en ninguna parte del mundo, por eso que los países más importantes tienen una muy buena intervención del Estado. Lo que tampoco funciona en ninguna parte del mundo es la corrupción. No podés tener un país con la corrupción que tenemos en Argentina. Hay peores, sí, pero esta corrupción, nosotros ya la conocemos de hace muchas décadas y nunca se termina. Tampoco funciona un país con esta corrupción. Entonces tenemos casos como lo de KTM. KTM es una marca de moto muy querida por los motociclistas en Argentina, que fabrica en nuestro país, y ayer viernes ya no le permitieron la entrada a los empleados. Se va a ir KTM, no saben si se va a ir o deja de producir porque van a traer la moto ya directamente armada de afuera. Y esto pasa con muchas empresas. Tenemos una cadena importante, Stark, una cadena importante de electrodomésticos que cierra sus puertas. Entonces, a ver, ¿cuál es el fin de los administradores de la cosa pública? Yo creo que no lo terminan de entender. ¿Es la inflación? ¿Es el déficit fiscal? No, muchachos. El primer fin de los administradores de la cosa pública es que todos tengan trabajo. Después hay que tratar de que todo eso que tienen trabajo no lo pierdan y después seguimos avanzando y que ese trabajo cada vez le dé más recursos para poder lograr lo que quiere para él y para su familia, y así va escalonadamente las metas. Esta gente vive en otro plano, en otro hemisferio, y tenemos que escuchar ridiculeces como la que dice el ministro Caputo, decir, bueno, lo que pasa es que no le llegaron a la gente, no le llegaron las mejoras. ¿Y cuáles son las mejoras? ¿A dónde están las mejoras? Porque yo la verdad no termino de ver las mejoras, y no nos olvidemos que el arranque de una gestión siempre trae números amigables. ¿Vos te acordás cuando asume Néstor Kirchner, ese que tanto he criticado a él, a la esposa y a toda su organización partidaria durante años? Trajo mejora, bajó la inflación, el dólar se quedó quieto, terminó el desempleo, claro, pero eso no quería decir de que después lo que venía era maravilloso. ¿Por qué? Porque si analizando lo que fue los primeros años de Néstor Kirchner, si vos decidís que vas a reemplazar el ingreso por producción con planes sociales, y ya sabés el final de la película. Y es lo que dijimos acá en tu programa en enero del 2024, cuando analizamos esta pila de reforma del Estado por decreto que impulsó Milei, que la escribió Sturzenegger, y a Sturzenegger vaya a saber quién se la escribió. Dijimos, esto no va a funcionar, porque acá se están olvidando que el gran problema de Argentina es que no tenemos lugar para que los argentinos trabajen. Por eso que hay más de 22 millones de planes sociales que este gobierno no toca y encima los aumenta, y entre esos debe haber unos 8 millones que podrían estar trabajando sin ningún tipo de problema. Entonces ahí es donde uno dice, no, a ver, si vos me decís que parás la obra pública, recortás gastos, echás gente del Estado, y ya te voy a decir que no va a funcionar. Ahora vetó en el Congreso la reforma universitaria, porque bueno, hay que ver, controlar cuánto ganan los maestros. A ver, si el maestro de la otra cuadra no gana plata, no va a ir a la panadería a gastar mucha plata tampoco. A ver, hay prioridades. Y desde mi óptica, la prioridad hoy es el bolsillo del trabajador. Y esa no es una prioridad del gobierno nacional. La prioridad son los números, ellos que le dicen los números macro, que son los números que muestran las estadísticas, y el fin
aunque les pese a los libertarios, es escribir un libro que le den el premio Nobel de Economía. Por solamente eso está haciendo sufrir a 47 millones de argentinos. Claro, Alberto, tu análisis a priori es el análisis que la gran mayoría o con aquellos que tienen algún conocimiento económico. El tema es cómo el engranaje empieza a funcionar para esa famosa gente que vos hablás y que son los que todos sabemos están en necesidad. Tema salario, tema salud y educación, fundamentales. Lo que vos estás diciendo en cuanto a el tema Garrahan, el tema universidad, el tema, bueno, discapacidad, que están viendo la salida, a ver cómo la pueden trabar desde el punto de vista jurídico. Son situaciones que evidentemente hay que mirar para arriba, ¿no? Y decir, bueno, ¿dónde tenemos los gastos? O sea, la universidad, ¿qué pasa? Hay ñoquis en la universidad, bueno, limpiemos los ñoquis, no cortemos el financiamiento. ¿Eh? Hay problemas con los discapacitados, bueno, busquemos cuáles son los discapacitados o la gente con discapacidad, mejor dicho, que son truchos, que los hay, por supuesto, obviamente que los hay, pero están, la gran mayoría no son gente con discapacidad, son gente con discapacidad, perdón. Está bien que el gobierno de Cristina y no estoy, cuidado, no estoy criticando esa parte, ha incorporado al rubro de discapacidad algunas enfermedades crónicas que antes no eran consideradas discapacidad. Me explico, entonces por eso aumentó mucho el tema de discapacidad. Pero también tenemos que recordar que hubo una intendencia donde el intendente, una mujer, tenía, pobre, 50 familiares con discapacidad, lo cual nos habla de que sí, hay discapacidades que no lo son, obviamente, pero andá y buscalo, no le quites los privilegios, o no, mejor dicho, no es un privilegio, no le quites lo poco que le das, porque ya con ese poco que le das y las familias que tienen una persona con discapacidad necesitan ganar 4 veces más, por lo menos, para sostener eso que la vida te dio y que realmente es un ser humano como cualquiera, que tal vez tiene una deficiencia, y todos tenemos deficiencias, todos. Aunque no tengamos un certificado de discapacidad, no somos perfectos, no somos perfectos. Eso en el ámbito de la salud. Y por supuesto, el ámbito de lo que vos decís, empresas como esta de motos, o que tenemos una fábrica de aviones parada. Compramos aviones de combate, estoy hablando, compramos aviones de combate, está bien, no nos dan la tecnología, estamos bloqueados, pero tratemos de buscar la salida. O hagamos aviones comerciales, como lo hizo Brasil con Embraer. Hoy en el mundo hay un montón de empresas que le han comprado a Embraer aviones de muy buena calidad. Entonces, si tenemos gente eficiente, aprovechémoslo. Tenemos una fábrica cerrada, prácticamente. Entonces, no solamente esa empresa, como esas hay un montón, que se fueron. ¿Por qué? Por los gravámenes. Eh, tenés un tema de acople en el volumen otra vez, Alberto. Mientras yo hablo, algún movimiento tuyo se acopla. O tenés el volumen muy alto. Continúo, perdón, audiencia. Tenemos infinidad de empresas que podrían estar siendo eh, explotadas, entiéndase bien, para el bien común. ¿Qué pasa? Bueno, no hacemos la reforma impositiva porque la oposición siempre mira para los costados y le interesa que el gobierno se caiga para ellos retomar el poder. O sea, la lucha del poder de los políticos es constante y no miran la necesidad de la gente. La gente, bien, gracias. Les importa estar ellos y nada más que ellos. Y no estoy hablando de todos, porque hay partidos minoritarios que tienen muy buenos planes y muy buenas personas y muy buenos políticos que miran la situación de la gente y que estoy seguro que si clavan su lugar en una butaca en el Congreso van a trabajar y mucho en favor de la gente. Tenemos, gana las elecciones Kisilov y lo primero que hace es crear más impuestos. O sea, si usted tiene una billetera virtual y compra con la billetera virtual, que tiene un sinfín de beneficios, uno de ellos no andar con efectivo encima.
no hablemos de la seguridad, ¿no? Que bueno, porque te roban y no tenés plata. No, sino que es la agilidad de pago, el dinero blanco ¿m? Que genera obviamente para el Estado ingresos, porque tiene la obligación de facturar la persona que recibe una transferencia o que recibe por billetera virtual una transferencia, un traspaso de dinero. ¿Qué hizo Kicillof? Le metió ingresos brutos. ¿Por qué? Porque no producen. No producen, no abren empresas, pero esto no es culpa del gobierno nacional. La provincia de Buenos Aires es una gobernación, tiene autonomía. Bueno, crea puestos de trabajo. ¿Cuántas calles tiene sin asfaltar? Abrir licitaciones públicas, internacionales. Licita, no tenés presupuesto. Bueno, concesioná, no sé. Hay un montón de salidas. No, pero la más fácil es mete impuestos. Vivir en la provincia de Buenos Aires, con el desastre que es la provincia de Buenos Aires, en lo que es seguridad, en lo que es mantenimiento, obviamente no tenés obras de infraestructura, no hay cloacas, el agua no abunda, pese a ser la provincia más rica del país. ¿Qué empresario va a ir a invertir en la provincia de Buenos Aires? No tiene seguridad jurídica, no tiene seguridad en la parte de todo lo que conocemos, ¿no es cierto? Vos caminás por la provincia de Buenos Aires a esta hora y cuidado, sos boleta. En la ciudad de Buenos Aires también hay esa dificultad, no tanto, pero la hay. Entonces, si vos no creás el hábitat adecuado para que el empresario invierta, imagínate, si no invierte el argentino, ¿qué extranjero va a venir a poner plata en el país? Es una estabilidad total. Estar parado sobre un país que es nitroglicerina, donde pisás fuerte para un lado o para el otro, explotas. Entonces, lo primero que hay que asegurar es tener un país viable. Y no lo tenemos. Vos fijate que una votación que no fue nacional produjo un cimbronazo en Wall Street terrible. Los bonos soberanos cayeron, el dólar se fue para arriba, la inflación, como vos decís, no sé dónde la miden, no sé dónde la miden, porque evidentemente hay aumentos todos los meses. Yo donde voy y compro me dice, cada proveedor que viene con un aumento. Entonces, obviamente, aparte los principales rubros que nombraron están todos por arriba del 1,9, 2,5, 2,7, 3%, 4%. ¿Cómo llegan al 1,9? La verdad, no tengo idea. Van a los negocios de los amigos a sacar los números. Discúlpeme, ¿no? Pero es la realidad. Yo los voté, pero los voté porque quería un cambio. Y no estoy hablando del partido de Macri. Pero yo quería un cambio en el país, quería un cambio en la política. Bueno, resultado, la casta sigue. Alberto. Ni una coma, ni un renglón que agregar. El político que llega a los lugares desde donde se manejan los destinos del país, en nuestras honorables instituciones, tiene que tener muy presente que cada vez que ve algo, no sé, una lapicera, lo primero que se tiene que preguntar es, ¿los brazos de qué país se movieron para hacer esta lapicera? Los brazos de la lapicera, de los autos, de cualquier cosa que hoy se consuma en Argentina, es lo que tenemos que pensar, porque si no, terminamos como todos los días estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Hay que reducir los gastos para equilibrar las cuentas. ¿Y alguno pensó en qué motor hay que poner a funcionar para que ingresen más dólares al país y podamos equilibrar las cuentas? No. Mira, vos decías algo recién con respecto al impuesto de Kicillof, y es una de las cosas que yo siempre lo doy de ejemplo, especialmente a los liberales, ¿no? Los libertarios ya es otra cosa, ¿no? Son, directamente son, bueno, teóricos. En un momento de nuestro país, las empresas del Estado eran muchas. Tenías Ceba, Entel, ESMA, había una cantidad impresionante de empresas del Estado, que obviamente empresas que producían bienes y servicios, que exportaban bienes y servicios, pero eran empresas
del Estado. Bueno, de ahí se financiaba la política. Cuando lo tuvimos a Carlos Saúl Menem, que se fue sin rendir cuentas por las 7 vidas de Río Tercero, de la voladura de Río Tercero, para tapar un negocio de venta de armas, y nos vino con el cuento de que había que privatizar todo para que esto empiece a funcionar. ¿Qué hicieron? Y bueno, dejaron las empresas en manos del privado y se encontraron, ¿y ahora con qué pagamos la política? Con impuestos. Entonces, cuando vos ves la cantidad de impuestos que se pagaba en el año 80, por ejemplo, y los que se pagan ahora, la respuesta es esa. Como ya no tenemos las empresas del Estado que financiaban a la política, te financian con impuestos. Y lo que vas a ver, todos los días te van a inventar un impuesto nuevo. A ver, esto que hizo Kicillof en la provincia de Buenos Aires, lo hizo Larreta en la ciudad con las tarjetas de débito, que son mucho más que las tarjetas virtuales. Y todos hacen lo mismo. No puede ser que la BTV, que sea anual, y que en la provincia de Buenos Aires tengas que pagar 80.000 mangos para que venga uno y te revise cómo está el auto. En Capital Federal es menos. A ver, entonces, ¿cuándo vamos a escuchar un plan de gobierno en el que está centrado en traer más ingresos? Bueno, para ir cerrando, porque ya estamos pasados de tiempo, te digo, así como necesitamos sangre de San Martín, necesitamos sangre de Arturo Humberto Ilia o sangre de René Favaloro, ¿no? Los pongo de ejemplo, porque realmente no había inflación con el doctor Ilia, funcionaba todo bien, había pocos impuestos, la Argentina floreciente, había casi pleno empleo, había crédito, era otro país, Carlos, no era otro país. Lo que pasa es que los políticos y los sindicalistas, cuando empezaron a oler un poquito de poder y de atrás del poder había dinero, ahí es donde la Argentina realmente cambió. Desgraciadamente, desgraciadamente. Y lo otro que me queda para decir, para el cierre, que coincidimos más allá de la libre opinión de cada uno, pero coincidimos bastante en lo que está pasando, es que es el momento justo de dar el vuelco y de darse cuenta que con la tosudez no se lleva nada y que la única manera de crecer es tener un pueblo feliz, contento. No le digo ser un una persona un ególatra, que esté en el poder, pero tiene que estar para dar alegría a la gente con el bien común, como dice nuestra Constitución Nacional, tender al bien común, y que cuando están sentados en las bancas ser gente seria, responsable, pensando que cada ley que hacen, cuál va a ser la repercusión que tiene, y pensar en un país grande que solamente se sale trabajando. Nuestro país se hizo grande con los tanos, con los gallegos, con el perdón que a los españoles no les gusta que le digan así, pero nosotros se lo decimos cariñosamente, con los judíos que vinieron, con los escoceses, con los galeses, con toda esa gente que vino, con los coreanos, con lo que usted quiera, con toda esa emigración que vino con una mano atrás y otra adelante y se arremangó y laburó. Y con eso salimos adelante. ¿Y que venían con la idea? Que el hijo sea médico, que sea abogado, arquitecto, porque querían superarse. Bueno, eso es lo que queremos los argentinos. Tener una educación sana, crecer sin problemas, sí disentir, que no está mal, porque disentir más disentir lleva a algo bueno tal vez, a surgir una nueva idea, pero no esta pelea encarnizada por el poder como se da odiando al otro. Somos todos argentinos. Somos todos argentinos. No me queda mucho más nada que decir, sino agradecerte, Alberto Onganía, por esta media horita que hemos tenido de charla, de esta ida y vuelta, de lo que vemos de la Argentina, de lo que opinamos y que queremos poner nuestro granito de arena. Me quedó en el tintero algo. Hay alguien que tiene un proyecto hermoso y maravilloso. No lo escuchan porque no les conviene. Y es el proyecto Argentina Azul. Ya lo voy a entrevistar, aquel que hace rato que no lo entrevisto por ciertas razones, pero que es el proyecto Argentina Azul del doctor Carlos Trabulsi. La explotación del mar, porque no solamente es
el mar, sino todo el trabajo que trae aparejado y las divisas que puede traer a la Argentina el mar. Hablaste, nos quedó los astilleros, por ejemplo, que están ahí tirados, el Pedro Domecq, el de Río Santiago, y cuántos más de mar adentro, abajo, en el sur del país, donde venían la gran mayoría de las flotas del mundo a arreglar sus barcos. Hoy Argentina le está comprando barcos a los ingleses, por ejemplo, o a los astilleros españoles. Si acá los tenemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? No me queda más nada, Alberto. Muchísimas gracias por tu participación. Saludos para toda la audiencia y muchas gracias por la invitación a tu programa. No, por favor, Alberto. El gusto es de todos nosotros, de todo el equipo que realmente formamos Libre Opinión, que estoy orgulloso de tenerlos a ustedes como participantes. Vamos a una pausa, Alberto. Que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo. Chao. Igualmente.